Buenas noches, ¿qué tal? Permítanme compartir con ustedes algunas reflexiones sobre cómo veo la educación de cara al futuro, cómo la vemos desde el instituto y cómo pensamos que eso le va a pegar al campo de la ciencia de datos. Muy bien, vamos primero a recorrer un poquitito la visión de cómo está el sistema educativo hoy, lo que llamaríamos la visión lineal, ¿sí? De dónde viene, qué cosas buenas tiene y qué cositas le faltan. Vamos a mirar un poco cómo es el alumnado que le llega tanto a la visión lineal como a la visión alternativa que vamos a compartir y finalmente vamos a reflexionar algo sobre cómo aplicar todo esto a la enseñanza de la ciencia de datos. Muy bien, entonces, ¿de dónde viene esto de la visión lineal? Es lo que llamamos la educación con métodos del siglo XIX, con contenidos y docentes del siglo XX que tratamos de engancharle a alumnos del siglo XXI. Probablemente haya algún problemita. ¿De dónde salió esto? Bueno, esto arranca con la industrialización y prepara gente para trabajar de una manera eficaz y eficiente en una cadena de montaje, haciendo trabajos como partes intercambiables de la maquinaria. Lo mismo que uno podría pensar los soldados en un regimiento, todos sabiendo hacer los mismos movimientos, todos marchando al unísono. Ajá, muy bien. Y esa lógica de la cadena de montaje, esa lógica de la marcha al unísono, se traduce en que en nuestro sistema educativo todos tienen que aprender los mismos contenidos prácticamente al mismo tiempo. Ajá, entonces todos los alumnos tienen que entrar en tal nivel, todos tienen que obligatoriamente pasar por tal nivel, todos tienen que en tal periodo completar determinadas cosas. Y si no lo hacen, eso carga con un fuerte estigma de fracaso por parte de la sociedad. Y además, como el maestro es el bien escaso que, digamos, administra todo este circo, entonces le da la misma clase a todos. Ahora bien, ¿esto estará piola? ¿Todas las personas aprendemos de la misma manera? Veamos. Todo esto es completamente falso. La gente no aprende de la misma manera, no necesita los mismos contenidos, no aprenden en el mismo tiempo y no van a hacer los mismos trabajos. Necesitan ser distintos. Y para poder ser válida y eficazmente distintos, necesitan ser educados de otra manera. La visión lineal queda en este caso desbordada. ¿Sí? Ahora bien, la industria en el mundo que nos toca vivir de algún modo va en retirada. La proporción de la gente que trabaja en la industria es cada vez menor. Los trabajos son divergentes, cada vez unos son más distintos de otros. Reconocemos que los muchachos y las chicas no maduran al mismo tiempo, ni unos respecto de otros ni entre ellos. Cada uno tiene sus tiempos. La diferencia entre los individuos es dominante. Cada uno necesita diferentes cosas, aprende de diferentes maneras. Alguno aprende haciendo, otro aprende viendo, otro aprende escuchando. Ah, caramba. ¿Y entonces? Bueno, tenemos realmente un problema al querer educarlos para un mundo que ya no existe, al querer darles contenidos uniformes a gente que va a necesitar habilidades multiformes y tenemos que entender que van a tener que aprender de diferentes maneras si queremos ser eficientes al enseñar. Ahora bien, ¿para qué se hizo esto de la visión lineal? La verdad, maximizaba la eficacia de ese recurso único, escaso, difícil de conseguir, que era la buena maestra, el buen maestro, ¿sí? Y como los alumnos eran abundantes y lo que se esperaba de ellos era relativamente poco, entonces lo que hacía era dejar en segundo plano la ineficiencia que todo esto tenía sobre los alumnos. Con lo cual, tenía la ventaja de que los alumnos así entrenados eran intercambiables. Algo óptimo en un entorno industrial, en un entorno militar. Ahora bien, ¿qué le pasa a esto? Le pasa que es ineficiente. ¿Sí?
es terriblemente ineficiente. Primero, porque le aportamos a la gente contenidos que después termina no necesitando. Porque el alumno no siempre está sintonizado con el canal que usamos para transmitir ese conocimiento. Y entonces se empieza a frustrar. Porque la velocidad a la cual el alumno puede asimilar ese contenido cambia con la persona. Y el que voy demasiado rápido se frustra porque no llega, y el que voy demasiado lento se frustra porque se aburre. Entonces, aunque trate de ir a la velocidad promedio, termino con una inmensa mayoría de frustrados. Es como si a todos nos quisieran poner un calzado del mismo talle. Ah, le ponemos el talle promedio. La mayoría va a estar bien. Mentira. Si ponemos el talle promedio, una minoría va a estar bien. La inmensa mayoría o se corta los dedos o rellena con algo. No van a estar bien. Entonces, el promedio no reemplaza al universo. Necesitamos la personalización si queremos evitar el fracaso y, por lo tanto, la frustración de la gente. ¿Cuáles son las consecuencias de esta frustración, de este fracaso? Bueno, tenemos desperdicio, ¿sí? Y el desperdicio del tiempo del docente, que no sabe cómo hacer para que todos lleguen. Y tenemos desperdicio del tiempo del alumno. Tenemos entonces frustraciones, y las frustraciones de los alumnos son carísimas. ¿Por qué? Porque van matando su creatividad, van matando su adaptabilidad, van matando su posibilidad de probar diferentes soluciones frente a nuevos problemas. Ahora bien, ¿cuál es el drama? El drama es que esta pérdida de creatividad, esta pérdida de adaptabilidad, es lo que nos va a hacer más inútiles para el mundo del trabajo que se viene. ¿Sabemos hoy de qué va a trabajar la gente dentro de 20 o 30 años? La verdad es que no tenemos la más pálida idea. Así como hace 20 o 30 años hubieran querido describir el mundo del trabajo de hoy, no hubieran tenido tampoco la más pálida idea. Y dado que tenemos que preparar a la gente para una circunstancia de la cual no tenemos idea, entonces es mejor que pensemos no tanto en qué herramientas va a necesitar, sino en darle las herramientas para adquirir las habilidades que después va a precisar. O sea, la creatividad, la adaptabilidad. Muy bien, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a precisar? Vamos a precisar que la gente pueda, ¿sí?, incorporar información. Para poder incorporar información, tengo que tener algún nivel de seguridad. Si yo soy inseguro, entonces voy a tender con mucha facilidad a adherirme dogmáticamente a lo poquito que tengo. Y eso va a ser dramático. Muy bien, van a necesitar poder comunicar información. Entonces, para incorporar información y comunicar información, va a tener que tener dominio del lenguaje, va a tener que tener comprensión lectora, va a tener que tener capacidad para ver un gráfico y entenderlo, para ver una fórmula y entenderlo. Entonces, llegamos a las competencias lingüísticas y aritméticas básicas. Eso es un sine qua non. ¿Por qué? Porque eso es lo que ahora y en el futuro me va a permitir incorporar cosas. Además de un razonable manejo de la tecnología que me permita después, naturalmente, seguirle el paso. Muy bien. Además, van a necesitar ser adaptables, lo cual de vuelta tiene que ver con la confianza. Solo me adapto desde la confianza. Si no, me abroquelo, me cierro y no avanzo. Muy bien. ¿Y cómo hacemos esto? Justamente, evitando la frustración de la gente, evitando la frustración del alumno, ¿sí? Entonces, ¿cómo evitamos la frustración? Con el truco de la personalización. Entiendo que la personalización, si uno lo mira en sí mismo, encierra el riesgo de llegar al caos. Piensa en el docente interrumpiéndose a sí mismo para decir lo mismo a distintas personas de diferente manera, y eso lo ve como un caos. Lo que nos permite evitar el caos, mantener el orden y mantener la personalización es la correcta implementación de la tecnología. Así como la tecnología podría permitir productos a medida, de manera que los zapatos se adapten no solo en el largo, sino en el ancho de cada parte del pie, de manera que cada uno sienta el encaje perfecto.
E igual la fabricación de zapatos no devenga en un caos. ¿Por qué? Porque la tecnología se encarga de sacarle la foto al pie, medir esa foto en 3D, agarrar y producir el zapato. Muy bien, así tiene que funcionar la educación, detectando las necesidades de la persona, a partir de eso personalizar los contenidos que esa persona necesita recibir. ¿Por qué? Porque no todos tendrán el mismo punto de partida. Otra falacia de la educación lineal es pensar que todos han leído y entienden lo mismo, cuando eso normalmente es falso. La velocidad a la cual cada uno aprende también cambia, y hay que usar la tecnología para darle a cada uno el tiempo que necesita. La motivación, ¿qué es lo que mueve a cada alumno a superar los desafíos? Cambia también. Un docente astuto, con tiempo, deberá escuchar a cada alumno para ver qué lo motiva y desde ahí plantearle un desafío, que no sea tan intenso como para que se frustre, ni tan fácil como para que no lo mueva. Después, el estilo. El estilo cambia. Hay personas que preferirán ver un video, hay personas que preferirán leer un texto, hay personas que preferirán escuchar una clase y hay personas que preferirán probar. Y todo en distintos órdenes. Ah, bueno, la tecnología me permite administrar esto. De manera que cada uno elija por dónde arranca cada problema. Y además, hay que tener en cuenta que como el punto de partida no es el mismo, entonces los prerequisitos tendrán que ser mínimos y tendrán que ser salvables de manera personalizada. De manera que todos puedan recorrer el camino sin tropiezos. Fantástico. Ahora bien, en el caso de la ciencia de datos, que es lo que a nosotros primariamente nos ocupa y preocupa, ¿sí? ¿Qué nos encontramos? Bueno, la inexcusable necesidad de personalizar el punto de partida. ¿Por qué? Porque la gente que va a ser científico de datos por necesidad viene a distintas carreras, tiene distintas formaciones de base, distintos hábitos intelectuales, distintas competencias adquiridas. Entonces, para convertirlos en científicos de datos, les tendré que agregar diferentes cosas a cada uno. Si no recurro a la personalización, si trato de meter un contenido estándar, pues bien, o a alguno le dejo una laguna de cosas que le faltan, o a alguno lo someto a repeticiones. Probablemente las dos cosas. Y después, lo otro que nuestra era necesita es inmediatez. Hoy nuestro público nos pide respuestas inmediatas. Hacer una carrera que me va a llevar 10 años no está en la cabeza de la mayoría de las personas. Esperar a que se abra el curso dentro de 3 meses no está en la cabeza de la mayoría de las personas. Entonces necesitamos recurrir al ingenio y a la tecnología para conseguir que el arranque pueda ser inmediato, para que la persona ya empiece a recorrer el camino de una manera eficiente. ¿Qué más? Necesitamos que también el camino sea personalizado. Entonces, para personalizar el camino, vamos a tener una mesa de 4 patas y la longitud de cada una de estas 4 patas se adaptará a la necesidad de cada persona, como si tuviera que apoyar equilibradamente la mesa en un terreno distinto. Distinto es el de cada alumno. Entonces, por un lado tendremos la necesidad de una base teórica, que lo que se propone fundamentalmente es que el alumno no se quede con la idea de que los algoritmos de la ciencia de datos hacen magia, sino que son algunas cuentas. Después, la demostración práctica, que no se quede todo en un mundo teórico, sino que el instructor agarre y baje esa cosa a una implementación concreta que el alumno pueda ver y tocar, aún sin haber hecho él quizás todavía el esfuerzo de hacerlo con sus manos. ¿Por qué? Porque eso a algunos les interesará más o menos. Y es el siguiente paso, la ejercitación práctica. El alumno, dependiendo de su estilo, solo o en equipo, agarra ahí, enfrenta los problemas. Y ahí adquiere otra visión de los mismos, complementaria de las dos anteriores. Y finalmente, y no por eso menos importante, el tema de historias de aplicación práctica de lo que esos algoritmos alguna vez hicieron. En una circunstancia real, qué pasó, para qué sirvió, qué limitaciones mostraron. Porque todo eso pone en perspectiva todo lo anterior, lo baja al mundo, lo hace real. Y permite que el alumno no solo egrese con un conocimiento teórico-práctico, sino que además egrese con experiencia de aplicación, que es
de lo más que se puede pedir. Pero todo esto en dosis personalizadas. Cada alumno necesita, de acuerdo a lo que se proponga hacer en la vida, el rol que trate de jugar, distintas dosis de estas cosas. Entonces, también el instructor tiene que permitirles que ellos se autoadministren estos contenidos en la proporción que quieran. Y finalmente, necesitamos personalizar también lo que es el final de la carrera. No tiene que haber una fecha de graduación establecida. Si alguien necesita estar más tiempo tomando el curso y escuchar de vuelta algunas clases, todo bien, ¿sí? Si alguien necesita dar más veces el examen o estudiar más o ver las cosas más tiempo, está todo bien, ¿sí? Que no exista el concepto de no me gradúo con mi cohorte, soy un fracasado. No, la gente incorpora los contenidos en diferentes tiempos y además tenemos todos vidas complejas, más en tiempo de pandemia. Con lo cual, uno va a tener a veces más tiempo, a veces menos tiempo, algunas se tomará vacaciones, se enfermará, retomará después. No tiene que haber estigma por eso. Las cosas llevan el tiempo que llevan. No se puede acelerar la maduración de un tomate, no se puede acelerar el aprendizaje de las personas. Así que a esperar lo que haga falta y saldrán mejores los tomates y las personas. ¿Qué nos proponemos entonces? Maximizar la personalización. De esa manera tratamos de que no se frustren, de que entonces la creatividad que traigan por lo menos se mantenga y de ser posible crezca, que los perfiles que pueden egresar sean diversos, que personas que hayan tenido distinta formación de base lleguen a ser científicos de datos, porque van a ser distintos entre sí y por lo tanto van a tener diferentes enfoques de los mismos problemas. Y eso finalmente enriquece el campo. Haremos que haya balanceos, que no haya unicidad de visión, que haya crítica interna. Importante para evitar la crítica foránea que puede ser amputar ramas del árbol. Bueno, muchísimas gracias si llegaron hasta acá. La verdad, me encanta compartir estas cosas con ustedes. Cualquier cosa, saben dónde encontrarme. En el instituto tratamos de ir subiendo este tipo de comentarios para despertar, ¿sí? Para la necesidad de pensar una educación nueva que nos genere mejores profesionales, más comprometidos con la práctica. Muchas gracias y hasta pronto.